Romanos capítulo 9, del verso 1 al 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Después de haber escuchado, hermanos, Romanos del capítulo 1 al capítulo 8, lo que se esperaría sería que los receptores, que las personas pudieran desbordarse en adoración y alabanza al entender que ellos estaban esclavos del pecado, Romanos capítulo 1 al 3, que la respuesta a esa condición es Jesucristo, Romanos capítulo 4 y versículo 5, y entender que solamente por la intervención del Espíritu Santo, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 y 8, somos hijos de Dios, y que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Se esperaría entonces que ahora lo que sigue sería el pueblo respondiendo en adoración y alabanza. Pero el apóstol Pablo, siendo dirigido por el Espíritu Santo, hace una pausa para hablar una vez más de que el pecador tiene una esperanza grande. Y esa gran esperanza la tenemos en el Dios soberano, que nos ha salvado a nosotros de una manera libre, no porque vio en nosotros algo bueno y nos escogió, sino que nos ha salvado, hermanos, solamente por gracia, de una manera incondicional, no porque nosotros teníamos las condiciones y Dios dijo: wow, este hombre si es un hombre piadoso, yo lo voy a escoger. No por eso, sino porque Él es un Dios soberano que decidió amarnos por su libre voluntad, por su pura gracia, hermanos. Así que lo que vemos entonces, que al final del capítulo 8 hasta el capítulo 11, entonces vemos la gran soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Y es interesante, hermanos, que vemos a través de todos estos capítulos que toda la gloria en la salvación es para Dios. Por eso el capítulo 11 termina en el versículo 36 diciendo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él y exclusivamente a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Así termina, hermanos, el capítulo 11, mostrando la soberanía de Dios en la salvación y mostrándonos que es Dios, hermanos, el que nos ha salvado a nosotros. Y antes de empezar esta exposición de Romanos 9, del versículo 1 al 8, permítame entonces, estimados hermanos, definir de una manera básica lo que la palabra de Dios describe como soberanía de Dios. Pero además, ¿cuáles serían las implicaciones de nosotros negar que Dios es soberano en la salvación? El pastor R.C. Sproul, o R.C. Sproul como le conocen, define la soberanía de Dios de la siguiente manera. Él dijo:
Cuando nosotros hablamos de la soberanía divina, estamos hablando acerca de la autoridad y el gran poder de Dios. R.C. Sproul dijo: como soberano, Dios es la suprema autoridad, no solamente del cielo, sino también de la tierra. Y agrega R.C. Sproul diciendo: la palabra autoridad contiene dentro de sí la palabra autor. Dios es el autor de todas las cosas. Si Dios es el autor de todas las cosas, Él tiene la autoridad sobre su creación. Él creó el universo. Él es el propietario del universo. Cierro ahí la cita, ¿no?, de R.C. Sproul. Hermanos, en relación a la salvación de los pecadores, lo hemos dicho, y las Escrituras insisten en que el Señor nos ha salvado por su buena voluntad, por su beneplácito, de una manera soberana y de una manera incondicional. Efesios capítulo 1, versículos del 4 al versículo 5 dice que el Señor nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos escogió en amor, dice la Biblia, y nos predestinó para que nosotros seamos hijos adoptivos mediante Jesucristo. Y termina el versículo 5 diciendo: conforme al beneplácito de su voluntad, como dice la Reina Valera, conforme al propósito, ¿verdad?, de su voluntad. Hermanos, si nosotros rechazamos la soberanía de Dios, déjeme decirle que estamos abrazando el ateísmo. ¿Y por qué? Porque estamos negando entonces el carácter, estamos negando la identidad del Dios que se revela a través de la palabra de Dios. Hermanos, si Dios no es soberano en la salvación, no tendría sentido entonces predicar. No tendría sentido orar a un Dios que no tiene el control. No tendría sentido creer en alguien que no es soberano. ¿Para qué creer en alguien que no tiene dominio sobre su creación? El cristianismo no tendría peso entonces, si Dios no es soberano. Pero las Escrituras muestran que nuestro Rey gobierna, y no solo en los cielos, sino también gobierna en la tierra, hermanos. Es en ese sentido entonces que nosotros debemos aceptar el consejo divino a través de la palabra de Dios, y no llegar, hermanos, a conclusiones erradas de acuerdo a nuestros sentimientos caprichosos. Y recuerde usted que la Biblia dice que nuestros sentimientos y nuestro corazón muchas veces se engañan. Pero la Biblia dice: sea Dios veraz, y todo hombre en comparación con Dios mentiroso. Así que, hablando acerca de Romanos capítulo 9, el pastor John Piper, mencionando acerca de este capítulo, él dice: este capítulo 9 no está basado en el entusiasmo por la humanidad, sino está basado en la asombrosa, me llama la atención cómo lo describe el pastor John Piper, dice: en la asombrosa, chocante y profundamente satisfactoria soberanía de Dios. La soberanía de Dios nos incomoda, porque no entendemos muchas cosas, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, cuando dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondable e inescrutable eres tú, oh Dios. No podemos entender de una manera completa, hermanos, la soberanía de Dios. A través de estas escrituras que acabamos de leer ahora, entonces, hermanos, vemos la soberanía de Dios. Dios elige para salvación, no por voluntad humana, ni siquiera, hermanos, por privilegios étnicos. No es por eso. Así que lo que vamos a ver entonces, hermanos, a través de esta sesión que acabamos de leer ahora, es eso. Número uno, que Dios elige para salvación, no por voluntad humana, ni por privilegios étnicos.
No porque tú perteneces a tal raza o porque tú eres de tal familia, por eso Dios te escogió. No es así. Pero lo segundo que vamos a ver es que la palabra de Dios no ha fallado, que Dios sigue siendo fiel. El hecho de que algunos no sean salvos, el hecho de que no todo Israel sea salvo, no significa eso que Dios haya fallado, que Dios sea infiel, que la palabra de Dios haya fallado. No, hermanos, la palabra de Dios no ha fallado. Así que, empezando por el punto número 1, el apóstol Pablo entonces expresa su compasión fundamental por sus compatriotas, por Israel. Él tiene dolor, dice el versículo 1 hasta el versículo 5. Él dice la verdad en Cristo, él no miente, dice allí el apóstol Pablo. Su conciencia le da testimonio a él, y el Espíritu Santo también. Él apela, hermanos, a la conciencia que ha sido regenerada por Dios, pero también apela a la obra del Espíritu Santo, que el sentimiento que él tiene es real. Verdad yo digo en Cristo, yo no estoy mintiendo. Tengo al Espíritu Santo y mi conciencia como testigos que lo que yo siento por mi pueblo, por mis compatriotas, es verdadero. ¿Y cuál era el sentimiento que el apóstol Pablo tenía por sus compatriotas? Él deseaba que todos estos compatriotas, todos estos paisanos, el pueblo de Israel, su nación, todos ellos pudieran ser salvos. Y él empieza diciendo en el versículo 2: yo tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, por mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. De ahí vinieron los patriarcas, y de quienes según la carne procede Cristo, el cual es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que a pesar del deseo que el apóstol Pablo tenía, Pablo entiende de que él no puede hacer nada para poder salvar a los judíos. Así que él coloca un caso supuesto y él presenta su deseo personal de hacer un gran intercambio y decir: yo desearía ser apartado de Dios por toda la eternidad a cambio de la salvación de mis compatriotas. Y él utiliza la palabra anatema, que significa maldito de Dios, separado de Dios, excluido de la presencia y de la gloria de Dios. Pablo dice: si hubiera una posibilidad de tener un intercambio, yo amo tanto a mis compatriotas que yo desearía entregar mi vida por la salvación de ellos. Pero la conclusión es: yo no puedo hacer eso. Dios no aceptaría eso. Es imposible. ¿Por qué? Porque la salvación le pertenece a Él. Yo me siento triste. Mi deseo es que ellos sean salvos. Yo digo la verdad. Pablo expresa sus sentimientos y su deseo de una manera sincera, ¿verdad? Pero realmente la conclusión es: hay uno solamente que es soberano y poderoso, que puede salvar a los hombres, y ese es Dios. No es, estimados hermanos, por voluntad humana. No es por tener ciertos privilegios étnicos. Y lo menciona el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Allí en el versículo 4, versículo 5, el apóstol Pablo dice: ellos son israelitas, ellos tienen la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ellos han rechazado al Mesías? ¿Por qué ellos han rechazado al Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que pasa? Ellos son israelitas, y es interesante que ese título israelita era un título, hermanos, de privilegio y de honra. Ser israelita, en virtud del llamado de Dios, Dios se les había escogido a ellos como nación y los había colocado, hermanos. Y dice la palabra de Dios que los había llamado para que ellos fueran una nación santa, un pueblo escogido de Dios. Y allí en Deuteronomio capítulo 7, del versículo 6 al 8, Moisés dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios,
te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Sin embargo, ellos eran israelitas. Habían sido llamados de una manera especial para ser diferentes a las demás naciones. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del versículo 47 al versículo 49, yo creo que ustedes recuerdan ese relato. El Señor Jesucristo vio a Natanael, ¿recuerdan? Y dice que Natanael se le acercaba y el Señor Jesucristo le dijo: aquí viene Natanael, he aquí un verdadero israelita, ¿recuerdan? En quien no hay engaño, es decir, tú eres un verdadero israelita, tú estás cumpliendo con ese llamado. Le dijo Natanael al Señor: ¿de dónde tú me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Así que ser israelita, hermanos, de acuerdo a las Escrituras, era un sinónimo de privilegio y de honra como pueblo de Dios. El que Dios los haya escogido para ser una nación santa, apartada, y no porque ellos eran mejores que las demás naciones, sino simplemente porque Dios los escogió a ellos como nación y darles ciertos privilegios. Pero no solo eso, ellos recibieron el privilegio de la adopción. ¿Qué significa eso? Se refiere entonces a la aceptación del pueblo, de la nación como tal, como hijos de Dios. Ahora, escúchenme algo, hermanos. Esta no es la misma adopción que disfrutan los verdaderos creyentes. Ellos habían sido adoptados como nación y ellos tenían que representar a Dios como ese pueblo escogido. ¿Recuerdan ustedes? Leímos ahorita Deuteronomio capítulo 7. Pero la adopción que vemos en el Nuevo Testamento, los creyentes reciben la adopción de hijos de Dios cuando depositamos nuestra fe ¿en quién? En Cristo Jesús. No todo Israel eran hijos de Dios, y Pablo lo va a explicar una vez más. De ellos era la gloria. ¿Qué significa eso? La presencia de Dios entre el pueblo, lo que ellos entendían como la Shekinah de Jehová. ¿Recuerdan ustedes que la gloria de Dios llegaba sobre el pueblo de Israel, dirigiéndoles, protegiéndoles, cuidándoles? Ellos vieron la gloria de Dios en vivo y en directo. Tuvieron ese gran privilegio. Todos estos privilegios recibieron los pactos. Era la manera en la que Dios se relacionaba con su pueblo. Por medio de los pactos, Dios se identificaba como Dios y les llamaba a ellos para que ellos fueran el pueblo de Dios y pudieran responder en adoración. Era Dios haciendo pacto con ellos. ¿Recuerdan? Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Moisés, Dios hizo pacto con David. Dios hizo pactos, es decir, era la manera en la que Dios se relacionaba con el pueblo de Dios. Qué gran privilegio, ¿verdad? Ellos recibieron el privilegio de recibir las leyes de Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿quiénes los recibieron? El pueblo de Israel. A ellos se les entregaron las leyes de Dios en el Sinaí. En otras palabras, ellos habían recibido la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios para ustedes. Escúchenla, obedézcanla y vivan para la gloria de Dios, y disfrutarán realmente de toda esta bendición. Pero no fue lo que ocurrió, hermanos. De ellos era el culto. Y es interesante que la palabra culto a través de la Biblia se describe como servicio. El servicio, a ellos se les dio el privilegio de dirigir el servicio de adoración a Dios. A ellos se les dio el manual. ¿Cómo hay que adorar? Aquí está el manual, tómalo. A ellos se les dio, hermanos, todos estos mandatos, mientras las otras naciones no recibieron esto, ¿verdad? Ellos tenían entonces la responsabilidad de adorar a Dios
Recuerdan que las demás naciones no adoraban al verdadero Dios, adoraban a otros dioses inventados por obviamente sus mentes vanas y carnales. Adoraban trozos de piedra, adoraban madera, adoraban metal. Pero Dios les había dicho a ellos cómo debían adorar. Ellos habían recibido, hermanos, el culto. Pero no solo eso, a ellos se les dio las promesas. Las promesas. Y se refiere entonces a las diversas promesas que vemos a través de todo el Antiguo Testamento de la nación de Israel. Y el apóstol Pablo sigue hablando de los privilegios. Miren, a ustedes se les dio el privilegio de conocer a los patriarcas. Y fue de los patriarcas que vino el Señor Jesucristo. De los judíos salieron los padres de Israel. De los judíos salió Abraham, el padre de la fe. De los judíos salió Isaac, salió Jacob. De Jacob se dieron las 12 tribus de Israel. De ahí salió el pueblo de Dios. De la tribu de Judá salió el Señor Jesucristo, el cual es 100% hombre y el cual es 100% Dios. Lo está diciendo el apóstol Pablo allí en el versículo 5, cuando dice: el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos, amén. Está diciendo que el Señor Jesucristo salió de los patriarcas, es decir, el Señor Jesucristo y allí su naturaleza humana, pero luego también dice: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Es decir, que Pablo está presentando aquí la divinidad del Señor Jesucristo. Hermanos, todos estos privilegios los tuvo el pueblo de Israel, hermanos. Pero a pesar de todos estos grandes privilegios que Dios había otorgado al pueblo de Israel, ellos realmente no habían vivido en arrepentimiento y verdadera fe para con Dios. Ellos habían rechazado a Dios, y aquí una vez más están rechazando a Dios. Así que ese rechazo, lo que estaba mostrando en la vida del pueblo de Israel, era que ellos no amaban a Dios. Este rechazo estaba mostrando incredulidad en el pueblo de Israel, y estaba entonces mostrando la verdadera naturaleza de sus corazones. Así que la respuesta del apóstol Pablo, en razón de que ellos, a pesar de haber recibido todos estos privilegios y no responder en arrepentimiento y fe, el apóstol Pablo entonces dice: lo que ocurre es que ellos en general no son verdaderos israelitas. Ellos no son el verdadero Israel espiritual. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, hermanos, a pesar de que tú, al igual que el pueblo de Israel, tienes tan grandes privilegios, vienes cada domingo y escuchas la palabra de Dios, se te ha hablado de arrepentirte y depositar tu fe en el Señor Jesucristo. Tienes el gran privilegio de ver un orden de adoración y de saber de que Dios llama que le adoremos en espíritu y en verdad. Tienes el gran privilegio de que Dios te está llamando a que deposites tu fe en el Señor Jesucristo. Mi pregunta es: ¿será que todos los que se reúnen en las iglesias locales que están esparcidas por todo el mundo y que vienen supuestamente a traer adoración a Dios, será que ellos son verdaderos hijos de Dios? ¿Son pueblo de Dios? ¿Será que todos los que hoy estamos aquí pertenecen al pueblo de Dios? ¿Somos pueblo de Dios? Posiblemente no. El Señor, hablando de la falsedad de la adoración, hablando por medio del profeta Isaías en el capítulo 29, el versículo 13, él dijo: este pueblo, hablando de Israel, se me acerca con sus palabras, estoy leyendo la versión de las Américas, y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su supuesta adoración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. El apóstol Juan también, más adelante, hablando acerca de los falsos creyentes que estaban, escuchen esto,
que estaban en la reunión de la iglesia, pero no eran iglesia. ¿Escuchó eso? Estaban en el seno de la iglesia, pero no eran. El apóstol Juan dijo: ellos salieron de nosotros, pero ellos no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que entonces, estimados hermanos, lo que hemos visto aquí en este primer punto que acabamos de explicar completamente es que la salvación no es por voluntad humana, ni por privilegios étnicos. El hecho de que nosotros tengamos las promesas de Dios, si tú no puedes responder en adoración a Dios porque tú no eres nueva criatura, eso evidencia que tú no eres un hijo de Dios. Así de sencillo, ¿verdad? Y Pablo amaba a estos paisanos, a estos compatriotas, pero su conclusión es: yo no soy el Salvador es Jesucristo. Y hay mucha gente que quisiera ser el Salvador de otras personas, ¿verdad? Pero la conclusión es: hay un solo soberano, hay un solo Salvador, no hay dos. Por eso es que Dios no comparte su gloria con otros, porque Él es el único digno de toda alabanza, hermanos, y de toda adoración. ¿Qué podemos entonces concluir? Pablo entonces, anticipándose a lo que podían pensar algunos: pero ¿cómo así, Pablo? Entonces Dios falló. Porque si ellos no respondieron en adoración, entonces tuvo que ser Dios falló. ¿Será que la palabra de Dios falló? Versículos 6 al 8. Pablo dice: no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué? Porque el asunto es que no todos los descendientes de Israel, escuchen esto, son israelitas. Y aquí pudiéramos agregar: no porque tenían todos los privilegios como nación, ellos eran verdaderamente el Israel espiritual. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que son los hijos de la promesa los que son considerados como descendientes. Hermanos, una vez más aquí, los israelitas en general, la nación como tal, ellos entendían que ser descendientes de Abraham, que venir del linaje de Abraham, bueno, ellos tenían grandes privilegios, pero ellos pensaban ahora que ellos eran mayores y que ellos eran diferentes espiritualmente que otras personas. Jesús, hablándole a ellos en Juan capítulo 8, en todo el capítulo 8, el Señor les dijo a ellos que para ser verdaderos discípulos, en otras palabras, para ser verdaderos hijos de Dios, se necesita permanecer. Y ellos no lo estaban haciendo. En el versículo 31, Juan 8, 31 al 33 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Esto era una credulidad. Ellos creían que Jesús podía hacer milagros y otras cosas, pero no creían en Jesús como el Hijo de Dios. Jesús le dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, ustedes verdaderamente son mis discípulos. Versículo 32. Y ustedes conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Versículo 33. Ellos le contestaron, mire cómo contestaron ellos: nosotros somos descendientes de Abraham. Es que nosotros somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, eso significa que no somos esclavos del pecado. Nosotros no hemos nacido de fornicación. Nosotros somos espirituales. Y el Señor Jesucristo, de una manera directa, tiene que decirle: sí, ustedes tienen un padre, pero no es Abraham.
Ustedes tienen un padre, pero déjeme decirle que su padre se llama Satanás, el diablo. Porque las obras de vuestro padre ustedes quieren hacer. Ustedes son hijos de Satanás, no hijos de Abraham. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, sus frutos mostraran realmente que ustedes realmente son hijos de Abraham. Hermanos, estaba pensando cuando Dios habló de todas estas promesas hermosas. Dios estaba pensando en todo Israel, en toda la nación. Cuando recuerdan ustedes, el hermano Robinson leyó Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 3. Recuerdan que Dios prometió a Abraham engrandecer a Abraham y bendecir todas las familias de la tierra. ¿Recuerdan? Cuando Dios entregó esta promesa a Israel, Dios estaba pensando en toda la nación. ¿Estaba pensando en el Israel étnico o estaba pensando en el Israel espiritual que estaba allí? En otras palabras, el trigo junto con la cizaña. En Génesis 22, versículo 17 al 8, ya lo leyó el hermano Robinson. Dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Esa era la promesa. Y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y miren el versículo 18. En tu simiente, le dice a Abraham, serán benditas todas las naciones por cuanto obedeciste a mi voz. Escuchen esto. Pablo aclara en Gálatas capítulo 3 versículo 16 que cuando el Señor le dijo a Abraham, en tu simiente, ¿sabe de quién estaba hablando Dios? Del Señor Jesucristo y de los que unidos a Cristo Jesús eran ahora herederos de esta promesa. ¡Qué tremendo Dios! Gálatas capítulo 3 versículo 16. Miren lo que dice. Miren ustedes que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y explica Pablo, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora miren ahí mismo en Gálatas capítulo 3 versículo 28 y versículo 29. Pablo dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y miren el versículo 9. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. ¿A quién le hizo Dios la promesa? A Abraham y a su simiente. ¿Y quién es la simiente? Cristo Jesús. Y nosotros heredamos esa promesa si estamos unidos al Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Así que el apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, deja claro entonces que no es que Dios haya fallado, sino que las promesas Dios se las hizo al verdadero Israel, no a los israelitas que se vanagloriarían de ser descendientes raciales de Abraham. Así que el apóstol Pablo se anticipa a la conclusión de algunos que pudieran decir: es que Dios falló y su palabra falló. No. En respuesta a esa argumentación, Pablo dice: no, es que las promesas de Dios no estaban dirigidas a cada individuo de la nación de Israel. Él estaba hablando al Israel espiritual que está inmerso en la nación de Israel. Amén. Por eso es que podemos decir que cada vez que predicamos la palabra de Dios, estamos hablando a todos en general. El llamado se está haciendo a todos, pero ¿quiénes van a responder en adoración a Dios? El verdadero Israel espiritual. Hermanos, la conclusión de Pablo entonces es que no todos los israelitas son hijos de Dios. Así que esa idea tradicional que hemos escuchado por mucho tiempo, que todo Israel es hijo de Dios y que todo Israel
es pueblo de Dios, hermanos, la escritura no contempla eso. Jeremías capítulo 31, versículo 33 dice: pero este es el pacto. ¿Escucharon? Pacto, el acuerdo que haré con la casa de Israel. Estamos diciendo con el Israel espiritual. Después de aquellos días, dice Jehová, mírenlo, el pacto de Dios. Escuchen: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y escuchen esto: yo seré a ellos, ¿por qué? Y ellos me serán, ¿qué? Si ven el pacto, Dios dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Jeremías aquí una vez más, el pacto que vemos aquí es el pacto con el verdadero pueblo de Dios, hermanos. ¿Eres tú pueblo de Dios? ¿Eres tú hijo de Dios? Si no eres hijo de Dios, el Señor te está llamando hoy a que te arrepientas y deposites tu fe en el Señor Jesucristo. Pero si tú eres hijo del pacto y eres hijo de Dios, entonces sigue disfrutando de esa relación que tienes con Dios. Dios es tu Dios y nunca dejará de ser tu Dios. ¿Recuerdan el final de Romanos capítulo 8? ¿Cómo termina? Como está escrito, versículo 37: antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Tú eres pueblo de Dios si has creído en el Señor. Para terminar, hermanos, algunas aplicaciones. Si usted es hijo de Dios, a un hijo de Dios le duele la condenación de los perdidos. Pablo no era antijudío, como algunos pretenden decir que Pablo era antijudío. No. Pablo amaba a los perdidos y les predicaba el evangelio a los perdidos. Eso debemos nosotros también, hermanos, dolernos. No decir ese es un miserable que se pierda, no. Debe de dolernos a nosotros también, que hay muchas personas que quizás pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, y esas personas, hermanos, se van a perder. Y debe de dolernos a nosotros, sentir gran dolor, hermanos. Y por eso, hermanos, esto debe de motivarnos a nosotros a predicar el evangelio y a mostrar un testimonio verdadero, vivo, de que Cristo nos ha salvado. Y que así como Cristo me salvó, hermanos, si Cristo me salvó, que yo era un miserable pecador, ¿será que Dios no podrá salvar a aquella persona que uno dice, él es duro? No, él es duro, él no entiende, él no. Nuestro Dios es soberano para salvar. Y tú no puedes salvar, pero Dios puede salvar. Por eso entonces Él es nuestra esperanza. Amén. Pero lo otro, hermanos, que apreciemos los grandes privilegios que tenemos como hijos de Dios. Apreciemos que hemos recibido la palabra de Dios. Apreciemos que hoy tenemos la bendición de poder tener la Biblia y poder ver las promesas de Dios, que Dios nos las está dando a nosotros. Apreciemos, hermanos, que Dios ha dejado medios de gracia para que nuestra vida crezca espiritualmente. Apreciemos que Dios nos ha dejado la oración. Apreciemos que Dios nos ha dejado los sacramentos, la cena, el bautismo, que Dios nos ha dejado la comunión unos con otros, que Dios nos ha dejado grandes privilegios. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 del versículo 1 al 10, hablándole a los creyentes ya que habían sido salvados, les dice: yo no quiero, hermanos, que ustedes ignoren que nuestros padres, decir Israel, ellos todos estuvieron bajo la nube, ellos todos pasaron el mar, ellos fueron bautizados en Moisés, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos, para que no seamos idólatras, para que no forniquemos, para que no tentemos al Señor, para que no murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, disfrutemos de los grandes privilegios que Dios nos ha dado y gocémonos en el Señor. Amén. Somos el Israel espiritual, somos los verdaderos hijos de Dios. A Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos.